Hola, muy buenas a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo encuentro. El día de hoy vamos a hablar y leer un texto que es titulado Evaluación y Diagnóstico Psicológico, Controversias Teóricas, Metodológicas y Diversidad Cultural. La autora de este texto es Norma Contini. Empecemos. El objetivo de este encuentro es ofrecer una visión integral de lo que hoy se denomina evaluación y diagnóstico psicológico como disciplina y como campo de trabajo específico del psicólogo. En su práctica, el psicólogo recibe la consulta por problemáticas diversas. Debe actuar con el propósito de promover un cambio en los comportamientos disfuncionales. Para poder intervenir, necesita conocer pormenorizadamente el perfil psicológico del consultante y es entonces cuando cobran relevancia las tareas de evaluación psicológica. En todos los tiempos del ser humano ha estado interesado en conocerse a sí mismo. Pueden considerarse antecedentes de evaluación de orden mítico, el horóscopo, las cartas astrales o la interpretación de cómo se distribuían las hojas de té en el fondo de una taza. Posteriormente, en una etapa racional especulativa desde el campo de la medicina, Hipócrates y luego Galeno desarrollaron la teoría de los cuatro temperamentos, que obran también como antecedentes de la intención de generar diagnósticos. Pero será después que la psicología se constituya como ciencia, a fines del siglo XIX, cuando el psicodiagnóstico se constituye como una subdisciplina de aquella. En su etapa fundacional son tres los investigadores que destacan con fuerza: Francis Galton, McKean Cattell y Alfred Binet. Galton es quien inicia el estudio de las diferencias individuales. Cattell por primera vez enuncia el constructo test, diseña diversas pruebas y plantea el empleo de procedimientos objetivos para el estudio de las ejecuciones del sujeto, dejando de lado la introspección. Y Binet propone el estudio de facultades psíquicas superiores y no solo funciones aisladas. Tiene el mérito de ser quien formula con claridad el concepto de diagnóstico psicológico a partir del estudio de la inteligencia. Inicialmente el psicodiagnóstico, a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, estuvo centrado, tal como refiere Fernández Ballesteros, en el estudio de la individualidad, haciendo foco en características sensoriales, motrices y perceptivas. Es decir, estuvo orientado a la producción de tecnología más que a la generación de teorías que respaldaran dicha tecnología. En tal sentido, los primeros desarrollos psicodiagnósticos se vieron influidos fuertemente por teorizaciones que provenían del campo de la psicología clínica. Hacia fines del siglo XIX se produjo un marcado movimiento científico que determinó el nacimiento de la psicología clínica. Hubo un creciente interés por explicar diversos trastornos mentales, con lo cual la observación sistemática se complementó con inferencias que se formulaban a partir de los datos que se iban recogiendo del uso de las pruebas. Se fueron desarrollando variadas teorías que se proponían explicar comportamientos y se enunciaron constructos para denominar las inferencias que el psicólogo hacía del caso particular. Es así como surgieron los sistemas de clasificación diagnóstica como el DSM y el CIE, directamente vinculados al ámbito de la psicología clínica. Pueden identificarse algunos hitos para el surgimiento de la psicología clínica. Primero, la creación del laboratorio de Binet, la fundación de la primera clínica psicológica para niños en la Universidad de Pensilvania por Whitmer en 1896, a quien se considera padre de la psicología clínica. En el mismo año, por primera vez, Freud, o sea 1978, enuncia la noción de psicoanálisis. Otro hito son los trabajos de Pavlov, aunque la traducción de su obra al idioma inglés se produjo recién en 1927. En 1930, Kanner inaugura la primera clínica psiquiátrica en una unidad pediátrica de la Universidad de Hopkins. Lauretta Bender organiza la primera unidad infantil en el Hospital Psiquiátrico de Nueva York, Bellevue Hospital. Como bien señala Sendin, más allá de los modelos existentes, hay consenso acerca de que el proceso diagnóstico incluye siempre la observación directa del sujeto evaluado. Se dirá al mismo tiempo que dicha observación se acompaña de la capacidad del psicólogo para escuchar el discurso del consultante. Puede afirmarse así que la esencia del enfoque clínico se centra en la observación y la capacidad de escuchar. El psicodiagnóstico en sus comienzos, y lo que posteriormente se denominó evaluación psicológica,
ha estado y continúa estando muy vinculado al enfoque clínico. Sendin considera que, sin ser idénticos, se los emplea casi siempre como sinónimos. A su vez, el término psicodiagnóstico surge inicialmente para designar una prueba y no un proceso de evaluación de variables de personalidad. Se trata de la técnica de manchas de tinta de Rorschach, publicó en 1921. Posteriormente se comenzó a emplear dicho término para hacer referencia a las valoraciones realizadas con más de una técnica, es decir, justamente al proceso de la noción de psicodiagnóstico a la evaluación psicológica. Los conceptos de psicodiagnóstico y de evaluación psicológica se presentan aún muy solapados en su significación. Más allá de las diferencias, ambos aluden a algo más que la administración de test y técnicas. Se están haciendo referencia a un proceso que va a definir con juicio clínico una estrategia para conocer al sujeto, la piedra angular en el análisis, comparación e interpretación de datos. Muchas veces se ha simplificado esta tarea multidimensional a la administración de pruebas. Probablemente este sesgo sea un resabio de los comienzos fundacionales de la disciplina, donde se hacía una fuerte referencia a los test. Un ejemplo de ello fue la administración masiva de pruebas durante la Primera Guerra Mundial con fines de selección de personal. Es durante la Segunda Guerra Mundial cuando la Oficina de Servicios Estratégicos de Estados Unidos llevó a cabo procedimientos de valoración empleando pruebas psicológicas en situaciones tales como seleccionar personal militar para que ocuparan puestos especializados. Los datos que se generaban eran evaluados e integrados por especialistas. Esto implicaba algo más que la administración de test, y desde allí el término evaluación se consideró más apropiado que la administración de pruebas. Casullo afirma que en la tarea de la denominada evaluación psicológica, o también designada como evaluación y diagnóstico psicológico, tiene una existencia autónoma recién en la segunda mitad del siglo XX. Admite que se trata de un constructo con un espectro semántico amplio en el que puede incluirse el psicodiagnóstico, a la evaluación conductual o a la valoración de distintos tipos de intervenciones. El vocablo psicodiagnóstico posteriormente comenzó a ser empleado como sinónimo de evaluación psicológica. En Europa y en los países anglosajones fue utilizado con un sentido orientado a la psicología clínica. Cuando se hace referencia al campo de la clínica, se está aludiendo a prácticas vinculadas a la tradición médica, centradas en la identificación de la psicopatología y el déficit. Así, desde el punto de vista etimológico, diagnóstico es relativo a diagnosis, del griego conocimiento. Vale decir que diagnosticar es entender algo, conocer en profundidad. A su vez, el psicodiagnóstico se presentó asociado en algunos países anglosajones y posteriormente en algunos países latinoamericanos, como Argentina, con el modelo psicoanalítico. El término evaluación psicológica deriva de la voz inglesa Psychological Assessment y se originó en una publicación de Assessment Osman, de la Oficina de Servicios Estratégicos de Estados Unidos. La novedad de este concepto es que al mismo tiempo mantenía la indagación de variables psicopatológicas y se ponía valorar los recursos potenciales del sujeto y fortalezas. Se afirma que la noción de evaluación es más amplia que el psicodiagnóstico. Siempre subyace al concepto de evaluación la noción de valoración de comportamientos. Valorar entonces es ejercitar un juicio antes de tomar decisiones. ¿Qué es entonces la evaluación psicológica? A partir de las consideraciones precedentes se puede definir la evaluación psicológica como un proceso cuyos objetivos son describir, analizar, categorizar, contrastar, comprender y en lo posible explicar el comportamiento de un sujeto tanto en aspectos saludables como psicopatológicos. La tarea principal es integrar numerosos datos provenientes no solo de instrumentos específicos de la disciplina, a los que se hace referencia más adelante, sino de otras áreas de la psicología y de las ciencias sociales. Es así que se concibe la evaluación psicológica como una tarea multidimensional y pluridisciplinar. Para poder llevarla a cabo se utilizan una serie de instrumentos y técnicas que le son propias y que van a estar condicionadas por el marco teórico del psicólogo. En Argentina el modelo psicoanalítico ha logrado amplios desarrollos y ello ha incidido en el empleo preferente de técnicas proyectivas más que psicométricas. En cambio, en países anglosajones han tenido mayor predicamento modelos como el cognitivo, conductual y sistémico.
A su vez, la evaluación psicológica como proceso enlaza la etapa de diagnóstico con otra, de tomar decisiones. Sobre la base de los resultados obtenidos se determina qué estrategias de intervención deberían concretarse a fin de lograr el cambio de la mejor calidad de vida del sujeto. Cuentan como importantes las funciones de orientación al consultante y de propuestas de intervención. Por todo lo expuesto, se considera la evaluación psicológica como una forma de intervención preventiva y una forma breve de intervención terapéutica. Este concepto alude al valor de la entrevista de devolución de información. Como ello se quiere significar, cuanto más tempranamente se identifiquen las problemáticas, habrá más oportunidad de intervenir, evitando la cristalización de ese cuadro. Según Casullo, se dirá entonces que mientras el psicodiagnóstico es una forma de evaluación que se realiza vinculado al campo de la psicología clínica y por lo tanto conectado con polaridad de salud e enfermedad, la evaluación psicológica es un proceso más amplio que se distancia del modelo médico y que contiene una subcategoría al psicodiagnóstico. La evaluación psicológica puede llevarse a cabo en campos diferentes de clínicos como educacional, laboral, forense o comunitario. A su vez, en las últimas décadas se ha ampliado aún más el concepto aplicándolas en áreas como la valoración de programas de intervención que se alejan totalmente del campo psicodiagnóstico clásico. El término psicodiagnóstico prevaleció hasta la década del 80 en Argentina, tanto en prácticas profesionales como en la formación universitaria del psicólogo. Progresivamente se fue diferenciando del modelo médico y fue criticando desde los ámbitos psicoanalíticos por el uso y abuso de test, que se pensó que rotulaban al sujeto y dejaban afuera la singularidad. Se desarrolló vinculado al modelo psicoanalítico y al empleo casi excluyente de técnicas proyectivas con devaluación de los procedimientos cuantitativos. Majanto afirma que el progreso en la comprensión y explicación de los fenómenos psicológicos ha sido asociado a las posibilidades de medición, pero al mismo tiempo lleva un cuestionamiento de fondo referido a temas complejos tales como la correspondencia entre unidad de medida y propiedades del objeto de estudio, a la objetividad de lo que se mide y la utilidad de la misma. Inclusive el término medición o medida ha ido perdiendo terreno por el trasfondo que implica en el campo de las ciencias humanas. Evaluación de fortalezas y debilidades. Se dejó planteado que la evaluación psicológica se fue distanciando de la segunda mitad del siglo XX del modelo médico y que no solo identifica síntomas, psicopatologías de déficit, sino también fortalezas. Igualmente se destacó que el proceso de evaluación psicológica supone la integración de resultados de instrumentos empleados con aportes de otros campos de psicología y de ciencias sociales. En tal sentido, la psicología positiva, que ha tenido un inusitado desarrollo en las últimas 2 décadas, ha impactado en el campo de la evaluación ampliando la perspectiva del análisis del comportamiento. Resulta atinada la crítica de Seligman a la psicología centrada solo en curar la enfermedad y reparar el daño, luego de concluida la Segunda Guerra Mundial. El beneficio de este enfoque fue el conocimiento riguroso de muchos cuadros psicopatológicos, como así también el tratamiento más adecuado de muchos de ellos. El costado negativo es que se dejó de lado otros aspectos que hacen a la condición humana. La propuesta de Seligman es entonces recuperar objetivos que se consideran esenciales y que sintetiza en hacer más productiva la vida de los sujetos, lograr mayor calidad de vida y promover el potencial humano. Estos conceptos sintonizan con los desarrollados en la evaluación psicológica. En el ámbito de la evaluación de la discapacidad intelectual es donde impactó inicialmente este modelo teórico. Así se puso énfasis no solo en el cociente intelectual como medida cuantitativa, sino en las diversas habilidades adaptativas y sociales. Como bien señala Gancedo, este cambio de posición de una mirada psicopatológica a otra salutogénica que Seligman propuso encuentra sus raíces en la psicología humanista y se reinstaló en el campo de las ciencias sociales en las últimas décadas. El bienestar será uno de los temas primordiales de objeto de estudio de la psicología positiva, recuperados dentro de los objetivos de la evaluación psicológica. En suma, la psicología positiva plantea que el campo de la psicología ha sido deformado. Su objeto de estudio no será solo la enfermedad, el déficit, ni el daño, no solo ausencia de síntomas y ajuste a las normas de acuerdo a criterios estándar, sino que es también el estudio de fortalezas proponiendo un énfasis en el desarrollo de potencialidades. Se trata de identificar el capital psíquico con el que cuenta el sujeto. La salud, entonces, se presenta asociada a la vida plena. Falta aún construcción de instrumentos que permitan identificar científicamente constructos tales como emociones positivas, sabiduría, resiliencia, espiritualidad, capacidad de perdonar.
Habiéndose heredado del siglo XX numerosas problemáticas de salud, la tendencia natural es emplear el modelo clásico psicopatológico a la hora de dar respuestas a la consulta psicológica. Valorización y desvalorización de la evaluación psicológica y el psicodiagnóstico. Con posterioridad a la creación de la técnica de Rorschach, que dio nombre a las tareas del psicodiagnóstico, fueron surgiendo nuevas propuestas teóricas y tecnológicas centradas en el modelo clínico, con énfasis en el empleo de test psicológicos, tanto psicométricos como proyectivos. Posteriormente se desencadenó una polémica entre los defensores del modelo clínico y los que adscribían a la predicción en base a la estadística. En Argentina, el sesgo psicoanalítico en la formación universitaria del psicólogo ha impactado en la tarea de la evaluación. Persiste aún hoy la tendencia a dar mayor valor a las técnicas proyectivas que a las psicométricas. En la actualidad comienzan a tener mayor presencia las técnicas objetivas, pero sobrevive el precepto de que se trata de técnicas sencillas de aplicación mecánica, con las que se puede obtener datos cuantitativos en tiempo breve. Puede afirmarse que se mantienen resistencias a todo intento de medición y posturas dogmáticas a partir de las concepciones epistemológicas reduccionistas. Las tareas de evaluación psicológica han pasado así por periodos de desvalorización y revalorización. La década del 70 del siglo XX fue la de mayor desvalorización por las críticas a los déficits que se observaban tanto en el modelo psicométrico como en el enfoque clínico. En cambio, a partir de los 90 se asiste a una revalorización de las tareas de la evaluación psicológica, por cuanto hubo una conciencia creciente de que no era posible tomar decisiones a ciegas sin contar con un diagnóstico de la situación. También por el progreso de los métodos estadísticos e informáticos que respaldaban la construcción y la validación de técnicas. De igual modo se avivriza un progreso epistemológico, ya que en la actualidad, en primer lugar, se formula la teoría y sobre esas bases recién se construyen los instrumentos de valorización. Este procedimiento va a dar mayores garantías en la evaluación de comportamientos. Psicología transcultural y evaluación psicológica. Se hizo alusión en párrafos anteriores a un periodo de desvalorización de la evaluación psicológica. Tal estado de cosas llevó a interrogar acerca de los métodos que se empleaban para evaluar y las teorías que los sustentaban. Gran parte de las pruebas surgieron en contextos psicológicos y culturales diferentes del ámbito de aplicación local, lo que llevaba al riesgo de subdiagnosticar o sobrediagnosticar a los sujetos. A partir de 1930, estudiosos de antropología se guiaron por la formulación axiomática de que la cultura y la personalidad van a estar relacionadas. Visualizaron a la cultura como un conjunto de condiciones que determinaban experiencias tempranas y concluyeron que aquella sería la mejor formadora de la personalidad. La psicología transcultural recupera estos conceptos y busca determinar el vínculo entre variables psicológicas, sociales y culturales del comportamiento. Trata de describir cómo y en qué grado el ambiente influye en el sujeto. Se interesa tanto por las semejanzas, como es la uniformidad, como las diferencias, lo que es la diversidad en el funcionamiento psicológico individual en varios grupos étnicos y culturales. Eschenberg señala que la investigación en psicología transcultural es sistemática en comparación de variables psicológicas bajo diferentes condiciones culturales a fin de especificar los antecedentes y los procesos que median en la emergencia de diferencias de comportamiento. Se destaca la noción de cultura como concepto clave, entendida como los modos de vida compartidos por un grupo de personas, o también como la parte del medio ambiente construida por el hombre. De la cultura concebida como proveedora a un marco estable para el desarrollo del sujeto, se ha pasado a otro enfoque que la considera como un contexto en cambio, tanto en su dinámica interna como un contacto entre culturas. Sobre la base de esta diversificación no es prudente arriesgar definiciones simples. Asimismo, Berry puntualiza la importancia de incluir en este análisis del comportamiento variables psicológicas, por cuanto se considera a los diversos grupos humanos en un proceso de adaptación a su medio ambiente natural. Como afirma Berry, una cuestión central en inacabado debate en psicología transcultural refiere hasta qué punto las funciones psicológicas y los procesos que las subyacen son comunes a la conducción humana, o sea, hablamos de universalismo, o por el contrario si son específicos de ciertos grupos culturales, hablamos de un relativismo. Estas funciones psicológicas son las que se espera identificar en un proceso de evaluación y diagnósticos psicológicos.
Por lo tanto, en términos generales se puede afirmar que gran parte de las investigaciones en psicología y en evaluación psicológica del siglo XX han focalizado en universales psicológicos. De este modo ha sido frecuente la expresión del niño, el adolescente, el sujeto estando ausentes a las referencias a su contexto. Bien, el área de la cognición ha sido una de las más estudiadas de la psicología transcultural. Los sujetos permanentemente deben resolver problemas de la vida cotidiana a fin de ajustarse al entorno en el cual viven. Para poder resolver tales problemas se deben poner en marcha actividades intelectuales. A lo largo del siglo XX se diseñaron test y técnicas que permitieran identificar estas capacidades. En el campo de la infancia, con la democratización de la escolarización, donde se realizaron numerosas investigaciones y construcción de pruebas, desde la psicología transcultural, como bien señala Dissing, Berrin y Portinga, las preguntas giran en torno a si la cualidad de esas capacidades es única o diversa, a cómo se implementan tales procesos de pensamiento, a los contenidos que se procesan y a los contextos en los que se desarrollan. Entonces surge la pregunta, ¿qué relación existe entre diversas funciones psíquicas como la cognición y el contexto cultural? ¿Es posible construir pruebas libres de influencias culturales? ¿Es posible elaborar categorías diagnósticas de un uso universal? También, en el área de la personalidad, ha sido muy sensible a los estudios transculturales. Cabe preguntarse, a modo de ejemplo, si las situaciones de pruebas de técnicas que evalúan retraimiento y orientación interpersonal internalizante en la adolescencia tienen la misma significación para un habitante de la zona rural que en una zona urbana de una sociedad tecnológica. En igual sentido, si la escala bajo aspiraciones adolescentes del MMPI-A evalúa la misma función si se administra a adolescentes urbanos de nivel socioeconómico alto que si se evalúa en un adolescente que vive bajo condiciones de pobreza. En la segunda mitad del siglo XX en Argentina entonces se destaca la figura de Martina Casullo como impulsadora de estudios transculturales. Estas investigaciones han presidido y han precisado que es necesario definir el constructo, evaluar, realizar la adaptación lingüística y conceptual para la prueba de esa población con la cual se quiere emplear, o bien diseñar una prueba específica para una determinada población. Por último, se trata de profundizar el estudio del vínculo entre las funciones estudiadas, por ejemplo, inteligencia, orientación interpersonal y el contexto en el cual habita ese sujeto. Ello puede evitar la configuración entre diferencias culturales y desvíos de la norma o deficiencias entre un grupo cultural y otro. Como hemos puntualizado, la evaluación psicológica requiere articular los datos que se genera sobre el sujeto con otras áreas de psicología. Una esencial es el campo de la psicopatología que deslinda comportamientos saludables de otros disfuncionales. La necesidad de comunicar resultados entre profesionales y la prestación de servicios en los sistemas de salud ha traído como consecuencia que se empleen categorías diagnósticas de uso internacional. La psicología transcultural señala al respecto que la cultura ejerce cierto grado de influencia en los procesos psicopatológicos, no habiéndose encontrado trastornos que sean inmunes al modelo cultural. El enfoque universalista plantea que es posible construir categorías aplicables en diversos contextos, tales como el CIE 10, 11 o el DSM-5 y la CCMD-3, y sistematizan trastornos mentales en diversos tipos basándose en una serie de criterios con rasgos definitorios. Si bien, desde la concepción universalista del DSM-5 puede ser empleado en cualquier contexto, desde la cuarta edición se incluye un apartado referido a cuadros propios determinados de contextos culturales. El objetivo final de todo este debate es lograr un diagnóstico más fiable e implícitamente que reconozca la importancia de los factores culturales en la configuración y en la expresión de la psicopatología. A las críticas por falta de especificidad cultural del DSM-5 subyacen, como bien señala Matsumi y Draguns, problemas fundamentales con relación al diagnóstico psicológico que se refieren a cómo se define el funcionamiento normal y el funcionamiento normal en los sujetos de distintos contextos culturales y cómo se puede reconocer si se trata de un trastorno de comportamiento clínicamente significativo en el medio en que vive ese sujeto. En tal sentido, el DSM-5 reconoce que las decisiones diagnósticas que impliquen comparaciones transculturales constituyen un reto para el profesional, ya que éste deberá apelar al juicio clínico que atenúe las limitaciones propias del enfoque categorial.
La crítica a esta perspectiva universalista apunta a que es improbable que los sistemas clasificatorios provean de un modelo diagnóstico que pueda ser empleado en poblaciones distintas o de diferentes culturas. Igualmente se considera que la construcción de los instrumentos estandarizados de diagnóstico ha afectado significativamente la investigación transcultural, puesto que dichas pruebas emplean los mismos criterios para identificar la normalidad en diferentes culturas. No obstante estas críticas, la posición universalista ha registrado avances en los métodos de diagnóstico mediante la comparación de datos epidemiológicos entre culturas y en estudios multinacionales sobre trastornos específicos. La inclusión de muestras clínicas y no clínicas ha enriquecido la comprensión del comportamiento normal y anormal desde una perspectiva transcultural. En contraposición, el enfoque universalista desde la concepción relativista se desconfía de estos sistemas de categorías diagnósticas generalizables a cualquier ámbito. Kleinman señala que las categorías psiquiátricas están limitadas al contexto de las teorías y prácticas psiquiátricas occidentales. Esta posición sitúa el fenómeno psicopatológico que se va a estudiar en un determinado contexto cultural y busca comprenderlo justamente desde ese marco de referencia. Por ende, esta posición va a tener un efecto sustancial en el uso de pruebas psicológicas estandarizadas en el marco de un proceso de evaluación psicológica. Además de estas dos posiciones, podemos mencionar una tercera, más bien ecléctica, que no se basa en una distinción conceptual, sino en la realidad de la práctica profesional, en la cual el psicólogo se ve enfrentado a problemáticas concretas de salud y a la necesidad de intervenir de un modo eficiente en países multiculturales como son los americanos. Esta posición incluye variables universales y rasgos específicos en la cultura. Hoy la expectativa está centrada en que las investigaciones vinculen los estudios relativistas y los métodos estandarizados de diagnóstico, empleando instrumentos de evaluación y criterios como el DSM-5. Ello puede contribuir a superar enfoques dicotómicos, tanto como evitar confundir etnicidad con aculturación, cuyo mayor riesgo es subdiagnosticar o por otro lado sobrediagnosticar en el campo de la evaluación psicológica. Acerca de las pruebas psicológicas. La evaluación psicológica se nutre del empleo de diversos tipos de pruebas que se hicieron aparición al comienzo del siglo XX en el campo de la educación y de las Fuerzas Armadas. Desde entonces se dio un largo camino de investigación y de refinamiento de los instrumentos. Tuvieron un notable éxito y un alto impacto en lo que posteriormente denominamos la medición en psicología. La Primera Guerra Mundial, estamos hablando de años cercanos a 1917, determinó que el ejército de Estados Unidos necesitaría evaluar numerosos reclutas a fin de poder identificar problemáticas intelectuales o emocionales. La Segunda Guerra Mundial exacerbó esta necesidad y dio gran impulso al diseño de pruebas psicológicas. A partir de estos desarrollos, el empleo fue generalizado y así en la década de 1950 y comienzos de 1960 fueron en auge en el uso. En Estados Unidos se utilizaron en ámbitos clínico, educacional, laboral y gubernamental, pero luego ocurrieron excesos en el empleo y cuestionamientos éticos de sus alcances. A su vez, cabe señalar que se denominó test, técnicas objetivas, pruebas psicológicas e instrumentos con características muy disímiles. Ahora bien, cuando se hace referencia a test o pruebas, la pregunta que subyace alude a si es posible la medición en psicología. Tal como señala Cortada, el principal objetivo de la ciencia no es solo la descripción de fenómenos, en nuestro caso el comportamiento, sino poder establecer mediante leyes y teorías de principios con los cuales se pueda explicar y pronosticar esos elementos o fenómenos empíricos. Por medio de la medición, el lenguaje matemático se aplica a la psicología. Para llegar a este fin, la psicología necesita recoger y comparar datos para obtener correlaciones que conduzcan a la formulación de tales hipótesis, leyes y teorías. Un modo de recoger dicha información es por medio de test y técnicas psicológicas. La evaluación psicológica sin el empleo de estos instrumentos puede llevar a serios errores de diagnóstico por el sesgo que subjetivamente el evaluador puede imprimir al proceso de evaluación. Las denominadas pruebas objetivas responden a lo que se denominó psicología actuarial, que pone énfasis en el análisis estadístico de los datos y en la interpretación de la producción del sujeto con referencia a normas. Tales procedimientos se asocian a la tradición de la ciencia nomotética interesada en la obtención de leyes generales.
Este enfoque se contrapone sustancialmente con el de técnicas proyectivas que están vinculadas a la ciencia ideográfica, que se centra en la comprensión de un suceso en particular. Otro aspecto a destacar es el sorprendente desarrollo que en la actualidad se observa en las pruebas objetivas. El respaldo teórico de las mismas está dado por los estudios sobre análisis factorial y que se han visto impactadas por vertiginosos desarrollos informáticos que hacen posible la construcción de prueba y el procesamiento de datos de una manera rigurosa. Los detractores de las técnicas objetivas argumentan que estas identifican signos que conducen a puntajes que son compuestos, todo lo cual surge de una concepción atomista de la personalidad. En un intento de dar respuesta a estas críticas, se dirá que en la actualidad se destaca un esfuerzo notable en el refinamiento de técnicas a partir de teorías contemporáneas de construcción de instrumentos. La expectativa es que todo esto permitirá arrojar datos cada vez más confiables. Se considera que será tarea del psicólogo integrar esos datos atomísticos en una totalidad con sentido, y ello es posible si se cuenta con una sólida formación teórica y una capacidad de observar y escuchar que supere paradigmas aparentemente irreconciliables. Hablemos ahora de técnicas proyectivas. Las técnicas proyectivas fueron designadas con ese nombre a partir del término proyección, precedente de la teoría analítica. Se caracterizan estas técnicas por ser instrumentos que evalúan variables inconscientes y conscientes del comportamiento. Al respecto, Frank afirma que los aspectos más importantes del mundo interno del sujeto son aquellos que no se pueden decir o que no dirá. Con ello quiere señalar que es improbable que aquel que pueda verbalizar contenidos que le resultan angustiantes y excesivos para el yo. En este sentido, las técnicas proyectivas permitirían al sujeto poner fuera de sí contenidos significativos en un contexto de biografía, constituyéndose de este modo en un valioso recurso para la etapa de diagnóstico. Estas técnicas se caracterizan por ser multidimensionales, es decir, evalúan diversas variables de la personalidad. Estas técnicas se proponen indagar en la personalidad total o dimensiones de la misma, pero consideradas dentro de una estructura, que es la indagación globalista, en contraste con la atomística, que evalúa rasgos de personalidad puntuales de los propios cuestionarios segmentarios. Es decir, son técnicas de un amplio espectro y serán mejores cuanto mejor repertorio de respuestas puedan controlar en el menor tiempo posible. Otro aspecto distintivo es que a un ítem específico le puede corresponder una variedad de significados según el modo en que esté integrado dentro de la totalidad de la producción del sujeto. De allí es que estas técnicas sean difíciles de tratamiento estadístico en comparación con las pruebas objetivas. Se las denomina también enmascaradas porque el sujeto no conoce el objetivo de las mismas y por ello se las considera como métodos indirectos de evaluación de personalidad. Por el tipo de tareas que proponen, es improbable que el examinado pueda distorsionar a voluntad dichas respuestas. Un argumento a favor de las técnicas proyectivas es que no requieren gran destreza lingüística. Decir que ve frente a unas manchas de tintas, relatar un cuento a partir de una imagen gráfica o indicar verbalmente que se ha dibujado. Por este motivo, inicialmente se pensó que estaban libres de influencias culturales en comparación con otros tipos de test, hecho que fue puesto en duda posteriormente por distintas investigaciones transculturales. Las técnicas proyectivas surgieron como una rebelión contra las pruebas llamadas objetivas basadas en datos normativos. Los investigadores de la personalidad que empleaban métodos sujetos a normas y a la búsqueda de uniformidades fueron criticados por quienes adherían a las técnicas proyectivas basadas en enfoque psicoanalítico y por lo tanto ideográfico. Así, en contraste con las pruebas objetivas, las técnicas proyectivas fueron vistas como las más apropiadas para enfocar el estudio de la individualidad desde una perspectiva clínica. Se proponían evaluar la forma singular en que un sujeto proyectaba sus contenidos internos a partir de estímulos ambiguos. Las técnicas proyectivas fueron de uso corriente en el proceso psicodiagnóstico. Hablamos de los 40 años del siglo XX y a partir de la década del 60 fueron sometidas a fuertes críticas debido a los resultados negativos de investigaciones básicas referidas a la validez. Por otra parte, si bien el énfasis estuvo puesto inicialmente en un enfoque más ideográfico, las críticas a la confiabilidad, a la validez y supuesta prueba durante muchos años de práctica clínica han conducido a la intención de que cada vez más están referidas a normas. Este propósito, por la misma naturaleza de las pruebas, se torna una labor difícil y aún inconclusa. Perspectivas futuras. La evaluación y el diagnóstico psicológico es hoy un proceso de toma de decisiones, de intervención preventiva y de intervención terapéutica breve.
se ha redimensionado sustancialmente con relación al inicial psicodiagnóstico clásico. Además del ámbito clínico donde nació, ha tenido un despliegue considerable en el campo educacional, laboral, forense y comunitario. Si bien mantiene el objetivo de identificar déficit y o psicopatología, se propone desde hoy día valorar también el capital psíquico con el que cuenta el sujeto. Con respecto a los logros, se observa un marcado desarrollo de técnicas monorrasgo con respaldo psicométrico refinado, jerarquización de las autopercepciones del consultante y una mayor articulación entre juicio clínico y una metodología rigurosa en la generación e interpretación del material. Cabe destacar el impacto que ha tenido la disciplina desde los planteos de la psicología transcultural. Existe mayor conciencia de la diversidad ecológica y cultural del consultante y en la notable incidencia que estas variables tienen en el comportamiento. De este modo, la evaluación psicológica no puede circunscribirse a la identificación universales psicológicos como la inteligencia o la personalidad, sino que es preciso, de cara al futuro, una mayor y sistemática comparación de variables psicológicas desde distintas condiciones ecológicas y culturales a fin de especificar los antecedentes y los procesos que intermedian en la emergencia de distintas diferencias del comportamiento. Este es quizás el mayor desafío que falta consolidar. Igualmente, falta superar también las antinomias, técnicas cualitativas cuantitativas, objetivas proyectivas, e integrar la variedad de información que todas ellas nos dan. Así también se hace necesario lograr más precisión en la búsqueda de la consistencia lógica de los diagnósticos. Otro punto débil reside en la diversidad de modelos teóricos que han desarrollado en forma inconexa unos de otros y que sostienen varios tipos de pruebas psicológicas. Por lo tanto, se constituye en un reto lograr una mayor integración de dichos cuerpos teóricos. De todos modos, estos factores van a depender justamente del progreso de la disciplina.